soy. Deportes ya, Torre 21. Deportes soy, deportes ya. Fernando Moro es crack. La fecha de hoy, deportes ya. En Poliedro hoy, dale play sin más. En Poliedro están. Deportes hoy, deportes ya. En Norte 21 ya están. Deportes hoy, deportes ya. Fernando Moro es crack. La fecha de hoy, deportes ya. En Poliedro hoy, dale play sin más. En Poliedro están. Oh, 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 oh. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos y para todas. Como siempre aquí trayendo algunas historias del mundo del deporte y nos vamos a remontar 95 años para atrás. Sí, porque vamos a hablar del primer campeonato mundial de fútbol organizado por la FIFA, cuando el fútbol vivió su primer gran cita y estamos hablando del Mundial de Uruguay. Y vamos a contar algunas curiosidades e historias que fueron pasando para entender cómo fue y cómo lo jugó Argentina, cómo lo jugamos nosotros. Un mundial que fue por invitación, porque no había eliminatorias ni repechaje. En este primer mundial solo hubo 13 selecciones, porque fueron invitadas. Ojo, no los clubes europeos, muchos no vinieron. Iban a ser más selecciones, esperaban que sean 16. Bueno, finalmente fueron 13 porque no querían hacer un viaje tan largo y muy costoso en barco. Así que los que dijeron presentes desde Europa fueron Francia, Rumania, Bélgica y lo que era Yugoslavia. Lo curioso también es cómo llegaron, porque decíamos que es en barco, pero todos en el mismo, ¿eh? Literalmente todas las delegaciones europeas, los árbitros y hasta el mismísimo creador de la Copa, Jules Rimet, llegaron todos en el mismo barco en Conte Verde, así que una especie de crucero mundialista es lo que se había armado allí. Así que ahí mismo se armaban los equipos y también las estrategias con las que iban a salir al campo de juego. Vamos a pasar en continuado a Argentina finalista, porque durante el trayecto del Mundial llegó a la final y con una pelota un tanto polémica. ¿Y por qué vamos a decirlo así? Porque Argentina se hizo, que había hecho un campañón realmente, le había ganado a México, le había ganado a Chile y goleó 6-1 a Estados Unidos en la semifinal, justamente para llegar a la final. En la final le tocó justamente contra Uruguay, el local. No se ponían de acuerdo con la pelota. ¿Por qué? Porque Argentina quería jugar con la suya y Uruguay quería jugar con la de ellos. Bueno, en el primer tiempo se jugó con la pelota argentina y de esta forma ganábamos 2-1. En el entretiempo se decidió el cambio de pelota, en el segundo tiempo se jugó con la de Uruguay y el resultado final fue 4-2 para Uruguay y el primer campeonato del mundo fue para los locales. Nos cambiaron la bocha, increíblemente, creo que hoy no pasaría, pero bueno, en ese momento así pasó. Igualmente Uruguay era una potencia, porque venía de salir campeón de los Juegos Olímpicos en París de 1924 y en Ámsterdam de 1928, donde le ganó justamente la final a Argentina, en ese caso por 2-1. Y en Argentina no había transmisiones ni radiales ni televisivas, así que el resultado de los encuentros llegaba vía telégrafo. Imagínense la ansiedad para saber cómo había salido el resultado del encuentro. Y el estadio, tenemos que hablar de un estadio a medio hacer, el mítico Estadio Centenario, que es símbolo del fútbol celeste. No estaba terminado cuando empezó el torneo, no habían llegado a completar las obras. Por eso los partidos se jugaron entre otros estadios de Montevideo, como el Parque Central, por ejemplo, que albergaba nada más que 20.000 personas, o el Estadio de Pocitos, que tenía la capacidad de 1.000. Bueno, en el Centenario se jugó la final, se llegó a tiempo y estaba totalmente lleno, hasta el último tablón, 90.000 personas en ese estadio. Así que un país estuvo de fiesta y el otro con mucha bronca. Los uruguayos campeones y el gobierno declaró un feriado nacional, mientras en Buenos Aires la cosa no fue tan alegre, hubo disturbio frente a la embajada uruguaya y hasta apedrearon el consulado. Bueno, la pasión argentina ya se hacía sentir desde el minuto cero. Así fue el primer mundial de la historia y ya desde entonces Argentina estuvo ahí, marcando el camino, porque aunque no levantamos la copa, dejamos la huella y empezamos a escribir una historia que hoy tiene 3 estrellas. No me quiero despedir sin antes contarles algunas anécdotas chistosas y vamos a ver mientras tanto una imagen y ahí como ustedes están pudiendo observar, por ejemplo, hay un perro que interrumpe un partido. Durante un Brasil-Yugoslavia, un perrito entró
a la cancha. Un jugador brasileño quiso sacarlo a las patadas, pero bueno, le mordió la pierna y no lo soltaba. Finalmente, un jugador yugoslavo pudo correrlo del campo de juego. Ahí en otra de las imágenes, un árbitro que se había olvidado el silbato. Entonces, ¿cómo iban a hacer? Bueno, sacó un pañuelo blanco para indicar el inicio del juego. El problema es que los jugadores estaban confundidos, no sabían si había empezado o no. Y desde la tribuna, algunos gritaban, ya empezaron, mientras que otros decían que era un calentamiento. Un gol mal anulado por no saber contar, o algo así, porque entre Argentina y Francia, el árbitro terminó el partido 6 minutos antes, justo cuando Francia estaba por empatar. Así que nos benefició un poquito, confundió el tiempo y lo terminó antes. Después, al final, volvió a llamar a los jugadores para completar el tiempo restante, aunque muchos ya se habían ido al vestuario. Bueno, otras cosas que pasaban era que la pelota desaparecía y no volvía cuando se iba a la tribuna. En uno de los partidos hubo que esperar 15 minutos hasta conseguir otra de las pelotas. O por ejemplo, otra de las imágenes que vemos es los jugadores dormían en camas demasiado chicas. Algunos europeos medían 1,80 m, pero las camas en Montevideo eran para personas de estatura baja, así que algunos con los pies afuera, otros como ven ponían alguna silla para no salirse y no dormir tan incómodos. Y la última que les traigo es la selección de Bolivia, que es muy desorganizada, llegó casi que no llega a jugar el primer partido, en sus camisetas no tenían números, ya para el segundo partido improvisaron, cada jugador escribió con marcador una letra en su camiseta. Y por ejemplo, en algunas de ellas se veía Viva Uruguay. Bueno, era un contexto totalmente diferente, como habrán visto en las imágenes. La verdad, una historia que nos llena de alegría y de fútbol, aunque no salimos campeones, estuvimos muy cerca, pero la verdad que el inicio de los mundiales tiene muchas cosas más, que aquí les trajimos algunas para contarles. Deporte soy, deporte ya, Torre 21. Deporte soy, deporte ya, Fernando Moro es crack.